Hola iglesia, bienvenidos a CBI en casa. Me alegra saludarlos una vez más aquí en CBI News. Estamos iniciando un nuevo mes, noviembre, mes de compromiso. Seguimos trabajando para llevar la iglesia a tu casa. Por eso, quiero invitarte a que no te desconectes con toda la programación que la iglesia tiene preparada. Los lunes, John y Claudia tienen un espacio dirigido para parejas a las 7:30 de la noche por la plataforma Meet. Los martes, GA con el pastor. Todas las personas que tengan entre 26 a 45 años tienen un espacio con el pastor a las 8 de la noche por la plataforma Zoom. Miércoles de salvación. A las 7 de la noche, conéctate a nuestras transmisiones por Facebook o por YouTube. Los jueves, John y Claudia tienen un espacio dirigido para padres a las 7:30 de la noche por la plataforma Meet. Entre chicas y valientes. Este es el espacio dirigido para todos los adolescentes y los jóvenes de nuestra iglesia. Te animo a que te conectes. Si tienes entre 13 a 17 años, tu horario es a las 5 de la tarde. Y si tienes entre 18 a 30 años, tu horario es a las 6 de la tarde. Esto es por la plataforma Meet. Los domingos estamos en CBI en casa. Por eso te invito a que te conectes con tu familia a nuestras transmisiones a las 10 de la mañana. Conéctate por Facebook o conéctate por YouTube. Si necesitas ayuda espiritual, psicológica o si necesitas que alguien ore por ti, la iglesia tiene un equipo preparado para esto. Comunícate al teléfono que aparece aquí en pantalla. Alguien agendará una cita para ti o tomará tu solicitud de oración. Este es un anuncio especial para todos los emprendedores. Si tienes una empresa, un negocio, una profesión u oficio, la iglesia tiene un equipo dispuesto a apoyarte. Escríbenos a nuestras redes sociales, CBI Emprende. Seguimos apoyando a más familias de nuestra iglesia. Por eso quiero extenderte esta invitación. Únete a CBI Social. Somos una iglesia dispuesta a apoyarnos. Bendecidos para bendecir. La escuela de discipulado ya tiene abiertas sus inscripciones, por eso te animo a que te puedas inscribir en cualquiera de sus niveles, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3 o discipulado 4. Este es el tiempo para aprender de la palabra de Dios. Si quieres aprender más de la palabra de Dios y conocer nuevas amistades, la iglesia tiene para ti grupos de amistad. Escríbenos a nuestras redes sociales y te conectaremos a uno de ellos. Esta es toda la programación que la iglesia tiene diseñada para ti. Síguenos en nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube como CBI Valledupar y que también te suscribas en el canal del pastor Clemente Meneses Oficial. Esto es CBI News. No te desconectes de nuestra transmisión y sigue atento a lo que Dios tiene preparado para ti hoy. Sobre las aguas que pudo el mar abrir, que mi interior no quede
En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui, el mismo que venció la tumba. Ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Oh, tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre está. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Buenas noches, CBI Valledupar. Gracias por estar conectados con nosotros hoy en nuestro miércoles de salvación. Gracias a los que nos ven desde Facebook, desde YouTube. Los invitamos a compartir el link, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, CBI Valledupar. Gracias por su tiempo el día de hoy. Es un privilegio para nosotros tenerlos aquí conectados. Y Dios tiene una palabra, una instrucción muy especial para nosotros el día de hoy, y estoy muy agradecida con nuestros pastores de nuestra iglesia, la pastora Magali, el pastor Clemente, por darme la oportunidad de poder transmitir un mensaje de esperanza de parte de Dios nuestro Padre. Y bueno, antes de empezar con la palabra, vamos a orar. Quiero que ahí donde estés, cierres tus ojos y vamos a pedirle a Dios por este tiempo. Señor, gracias Dios por este día que nos has dado. Gracias Señor porque tu misericordia se renovó hoy como cada mañana, Dios. Gracias Dios por la palabra que has bajado desde tu corazón para todos nosotros. Gracias Señor por tu instrucción. Gracias Espíritu Santo por estar en medio de nosotros. Gracias porque sé que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Te pido, Señor, que cada palabra que aquí se diga quede grabado en cada uno de nuestros corazones y que en el momento que la necesitemos tú la saques a la luz, Señor.
Gracias, Señor. A ti damos toda la honra, a ti damos toda la gloria, Señor. Muévete como tú quieres. Este espacio es para ti, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, el título de la palabra de hoy es Comprometido en mi proceso. Y sabemos que en este tiempo muchos de nosotros hemos sido tocados en varias partes, varias áreas de nuestra vida. Lo económico, en la salud. Hemos sido tocados en varias partes de nuestra vida. Y sabemos que es un tiempo muy difícil, sobre todo este año, pero hoy vengo a traerte un mensaje de esperanza y una instrucción de parte de Dios para poder salir adelante en medio de nuestras tribulaciones. Y vamos a la palabra, vamos a leer Juan 6 del 25 al 29. Y quiero que si tienes tu Biblia ahí en este momento comiences a buscar esta palabra. Mientras yo voy a contarte lo que estaba sucediendo este día en los versículos anteriores, era un día en el que Dios había hecho la multiplicación de los panes y los peces, el milagro de la multiplicación. Tenían unos cuantos panes, unos cuantos peces, y Jesús los multiplicó y alimentó a 5,000 personas y aún sobró comida. Horas más tarde, Jesús sube a orar y los discípulos se quedan esperándolo, pero luego ellos comienzan a ver que están pasando las horas, está oscureciendo, y ellos tenían que ir a Capernaum, que quedaba del otro lado del lago. Entonces ellos deciden adelantarse. Más tarde, cuando Jesús baja de orar, ya estaba muy oscuro, Jesús los alcanza a la mitad del camino en el lago y Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Y ahí es cuando Pedro quiere o le pide a Jesús que él también quiere caminar sobre las aguas y comienza a caminar y se hunde. Toda esta historia que la mayoría de nosotros conocemos sucede en este día. Y finalmente ellos llegan al otro lado, llegan a su destino, pero atrás quedó la multitud. Y la multitud se da cuenta de que no estaban Jesús ni sus discípulos y que faltaba una barca. Entonces toman sus barcas y cruzan al otro lado del lago para alcanzar a Jesús y a sus discípulos. Y en Juan 6, del 25 al 29, vamos a leer lo que sigue. Entonces ya sabemos que la multitud atravesó y llegó al otro lado y alcanzó a Jesús. Y dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les respondió, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Voy a repetir esta parte. Jesús les respondió, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y me llama mucho la atención porque aquí Jesús no estaba diciendo la obra más importante o una de las obras que Dios quiere que hagan. No, Jesús estaba diciendo la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en el que Él ha enviado. Es que creamos en Jesús. Y sabemos como cristianos, como creyentes, lo que Jesús hizo por nosotros. Sabemos que Jesús murió por nosotros, sabemos que fue crucificado, que murió, que lo sepultaron, que descendió a los infiernos, que resucitó al tercer día, que subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios el Padre. Y todo esto, como cristianos lo sabemos,
y sabemos todas las maravillas y todo lo que Dios hizo por nosotros y que nos rescató, pero es parte de creer en eso que Jesús hizo por nosotros, el creer lo que Él nos dice, creer la palabra de Dios. Debemos creer lo que Él hizo y debemos creer lo que Él nos dice a través de su palabra. Por eso, el primer punto que traigo para nosotros el día de hoy es: me comprometo a creer en lo que Dios me dice. Y quiero contar un pequeño testimonio acerca de mi vida. Y es que al principio de este año, cuando apenas se hablaba de la pandemia, cuando apenas estaba iniciando todo este tema del COVID-19, nosotros, el personal médico, ya teníamos información de antemano de colegas que estaban en España, y en ese momento parecía como si ellos nos estuvieran hablando desde el futuro, lo que iba a pasar aquí en unos cuantos meses. Y escuchábamos notas de voz de todo lo que les estaba tocando vivir a ellos, todas las tragedias que estaban viviendo, todas las tristezas que allá se vivía, todas las muertes y bueno, todo esto desastroso que pasó. Y saber de antemano toda esta información, escuchar la preocupación, escuchar la afectación de nuestros colegas allá, pues eso causaba en nosotros, y hablo por mí principalmente, causaba en mí mucho miedo, mucha ansiedad. Y todos esos días procesando tanta información, me llené de mucho miedo y mucha ansiedad. Y un día llegué a mi casa, me senté en las escaleras y comencé a llorar. De tanta ansiedad, tanta carga que sentía, comencé a llorar, pero también comencé a orar. Y ahí oraba y hablaba con Dios sobre cómo me estaba sintiendo y le entregaba a Él mis cargas. Y ahí en su presencia sentí cómo el Espíritu Santo me habló y me dijo: aunque pases por el valle más oscuro, tú no vas a tener miedo, porque yo estoy contigo. Mi vara y mi cayado te van a proteger y te van a infundir aliento. Y esto está en el Salmo 23:4, y dice así: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. 7 meses después que Dios me da esa palabra, comencé con síntomas respiratorios. A pesar de que tenía todos mis elementos de protección personal, a pesar de que me cuidaba tanto, 7 meses después de esa palabra, comencé con síntomas respiratorios. Fui a la urgencia de la clínica donde trabajo, ahí estaban mis compañeros, me recibieron, me tomaron la prueba, me aislaron y unos días después me llegó la prueba y estaba positiva. En ese momento yo tenía COVID-19. Y al yo ver este resultado positivo, en ese momento se me vino a la mente la palabra que Dios me había dado. Y Dios me había dicho que yo sí iba a pasar por ese proceso. Dios me había dicho: vas a pasar por el valle más oscuro. Dios me estaba diciendo: sí, tú sí vas a pasar por eso. Pero sabes que tú no vas a tener miedo. Y en ese momento que se me pasaban muchas cosas por la mente, pude tener muchos sentimientos, pero lo único que no sentí en ese momento fue miedo. Y no porque fuera la más espiritual, no porque fuera la más fuerte, porque no es así, sino porque por encima de quien sea y por encima de lo que sea, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Y Él me estaba diciendo: sí vas a pasar por ese proceso, tú sí vas a atravesar ese valle oscuro, pero tú no vas a temer. Y lo otro que me dijo, porque yo estoy contigo. Y en esos 14 días de aislamiento, yo pude ver cómo estaba atravesando el valle, palabra número 1, cómo yo no tenía miedo, palabra número 2,
cómo sentía la misericordia de Dios que se renovaba en mi vida cada mañana y cómo la presencia de Dios se volvió muy fuerte cada día que pasaba. Entonces sentía que Él estaba conmigo y viví su protección durante todos esos 14 días y la sigo viviendo hasta el día de hoy. Entonces no tenía miedo, aunque estaba cruzando el valle. Sentía la presencia de Dios y veía cómo me estaba protegiendo y veía cómo me infundía aliento. Entonces, esa palabra cobró vida 7 meses después. Muchas veces Dios nos da la palabra, Dios nos habla y no le encontramos sentido a lo que Él nos está diciendo. Pero Él sabe el día justo, la hora exacta en que vas a entrar en tu proceso y en que vas a utilizar la palabra que Él te dio. Así que cuando Él te hable, anota esa palabra, créela en tu corazón y vamos a comprometernos, comprometámonos a creer en lo que Dios nos dice. El segundo punto que traigo para nosotros es: me comprometo a no compararme y a seguir a Jesús. Y mira, cuando yo recibo mi resultado positivo, yo le escribí a una colega y comenzamos a hablar. Y en esa conversación yo le dije: ¿y ya a ti te dio COVID? ¿Ya tú pasaste por esto? Y ella me respondió: no, porque la palabra de Dios se cumple. Y Dios me dijo: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu alrededor, a ti no te va a tocar. Y mira, esa respuesta que ella me dio fue tan contundente. Y yo enseguida corrí donde Dios y comencé a reclamarle cosas. Comencé a decirle: ¿cómo así que a ella la estás protegiendo en un 100%? ¿Cómo así que a ella ni siquiera la va a tocar el coronavirus, pero a mí sí? ¿Cómo así que a mí sí? ¿Cómo así que yo soy uno de los 1000 de un lado y los 10,000 del otro lado? Y cuando yo le hacía esas preguntas a Dios, comparándome, Dios me habló, y vamos a la palabra, en Juan 21, del 20 al 22. Y vamos a buscarla ahí donde estemos y quiero que vayamos anotando cada uno de los puntos. Juan 21, del 20 al 22, dice así: Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Y mira, venía Jesús y Pedro caminando y venía Juan atrás. Y Pedro voltea y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Y Jesús le contesta y le dice: si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿eso qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Y me llama mucho la atención la respuesta que le da Jesús, porque es la misma respuesta que me da a mí cuando yo le estaba preguntando. Y no debemos compararnos y debemos seguir a Jesús. ¿Y qué significa esto? El proceso de mi amigo, el proceso de mi vecino, el proceso de los demás es muy diferente a mi proceso. Y Dios me dio una palabra, cuando Dios nos da una palabra y entramos en el proceso, entramos en la tormenta, debemos caminar en esa palabra, caminar en que la palabra se va a cumplir, en que sí vamos a llegar a la meta, ¿sí? Porque lo que Dios tiene para nosotros es bueno, agradable y perfecto, sí vamos a llegar a la meta. Mientras tanto, mientras cruzamos ese desierto o esa tormenta, ese proceso, debemos caminar en la palabra que Dios nos ha dado y no mirar a los lados, porque lo que pase con los demás es el proceso de los demás con Dios, es problema de Dios con los demás. Pero
mi proceso es problema de Dios conmigo. Entonces, voy a caminar sobre lo que Dios me dice. Y de eso se trata, seguir a Jesús, creer en la palabra que Él me ha dado. Bueno, el tercer punto que es para nosotros hoy, lo hemos titulado Me comprometo a creer que Dios siempre tiene el control. Y vamos a la palabra en Juan 19, del 9 al 11, y dice así. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial. Mira, para ponernos un poco en contexto, estábamos en el proceso antes de la crucifixión de Jesús. Pilatos no quería crucificar a Jesús y lo llama aparte. Entonces dice, Pilato llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? Preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Y me gusta mucho la respuesta que da Jesús porque es una respuesta muy contundente, muy segura. Jesús sabía, tenía muy claro que Dios tenía el control, que aunque Él fuera a pasar por todos los procesos que le tocó pasar, porque Jesús sabía lo que le venía, Él siempre, siempre tuvo muy claro que Dios siempre tiene el control. Y muchas veces cuando estamos pasando por ese desierto, cuando estamos pasando por esa tormenta, a veces pensamos que nuestro problema es más grande que Dios. Y hoy quiero recordarte que Dios siempre tiene el control, nada se le escapa de sus manos y que cuando estemos cruzando por ese camino angosto, cuando estemos cruzando por ese proceso, debemos vivir que Dios tiene el control, sentirlo, creerlo, caminar sobre eso y poder así hablarle a nuestro problema, hablarle a nuestra tormenta y decirle, yo sé que mi Dios tiene el control, yo sé que no se le ha escapado de las manos mi situación, yo sé que en medio de todo voy a aprender algo y voy a llegar a la meta, porque yo sé que Dios tiene el control absoluto de todo lo que está pasando. Y poder hablarle al problema y decir, no pudieras acercarte a mí si desde lo alto no te hubieran dado el permiso. No pudieras tocarme sin que Dios te hubiera dado el permiso. Y mi Dios tiene todo el control. Y voy a llegar al otro lado. Ahora, creer y vivir como Jesús estaba viviendo en ese momento, de que sabía de que todo estaba controlado. El cuarto punto que vamos a hablar hoy o el cuarto compromiso que quiero que hagamos hoy es, me comprometo a cambiar mi aflicción por oración y por intimidad. Y este punto es muy importante porque quisiera que en ese momento de que estamos tristes, que estamos afligidos, que estamos en tribulación, cambiemos esos instantes de dolor por unos minutos de oración, por un tiempo de oración, por un tiempo de intimidad. Y si no tenemos ganas de orar, entonces vamos a adorar, cantemos canciones. Y esto va a cambiar tu aflicción por alegría. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a buscar, ahí donde estás, vamos a buscar el Salmo 30, del 10 al 12. Y dice así: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí.
Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Lo dice la palabra de Dios. Dios cambia nuestro lamento en baile. Debemos ir a su presencia, adorarlo, cantarle, cambiar ese tiempo de aflicción por intimidad. Cuando veamos que ese mal tiempo está llegando, cuando empecemos a oler la tormenta, a oler la lluvia que viene, o cuando aún estemos en medio de esa tormenta y de esa lluvia, vamos a cambiar esos momentos de miedo, esos momentos de ansiedad por unos minutos de oración. Vamos a ir a la presencia de Dios, oremos, hablemos con el Espíritu Santo, contémosle cómo nos sentimos, digámosle, derramémonos en su presencia, pidámosle instrucciones, cantemos, adorémoslo. Y esto me sirvió mucho durante mi proceso y sé que me va a seguir sirviendo para procesos futuros, pero quiero que el día de hoy quede grabado esta palabra en cada uno de nuestros corazones, porque sé que Dios la hizo especialmente para cada uno de nosotros, especialmente para este momento, especialmente cuando la salud de muchos de nuestros familiares ha sido tocada, para cuando las finanzas de muchos de nosotros ha sido tocada, cuando la vida de cada uno de nuestras familias, de nuestros seres queridos ha sido tocada, cuando ya no son números, sino son personas que conocemos, ya son nuestros tíos, nuestros padres, nuestros primos, nuestros amigos. Y sé que para este tiempo Dios hizo esta palabra y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Dios, vamos a creer en lo que Dios nos dice, no vamos a compararnos, vamos a seguir a Jesús, vamos a creer y a vivir que Dios siempre tiene el control y vamos a cambiar nuestra aflicción por oración, por intimidad y por adoración. Vamos a orar para sellar la palabra que Dios nos ha regalado el día de hoy. Quiero que ahí donde estemos cerremos los ojos y vamos a dedicarle estos minutos a Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta instrucción que ha bajado directamente de tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, por tomar el control de cada una de las palabras. Gracias por sellarlas en cada uno de nuestros corazones. Gracias por cada persona aquí conectada, Señor. Gracias por cada familia que se conectó. Gracias, Dios, porque tú eres fiel. Gracias porque en medio de nuestra tribulación, en medio de lo que estamos viviendo, hay uno más entre nosotros, Señor, y ese eres tú. Hay uno más que está ahí con nosotros, Señor, que está hablándonos, Dios, que está impulsándonos y nos está mostrando el camino que debemos seguir. Hoy, Señor, queremos comprometernos contigo, Dios, en nuestro proceso. Queremos comprometernos contigo en creer en lo que tú nos dices. Creemos en tu Hijo, Señor, y creemos en lo que Él nos dice. Nos comprometemos, Dios, a no compararnos, Señor, y a seguir a Jesús, a seguir tu palabra y lo que tú nos dices. No nos vamos a comparar, Señor, con el proceso de los demás porque entendemos que nuestro proceso y nuestro camino tiene que ver contigo y con nosotros, Señor. Nos comprometemos, Señor, a creer que tú siempre tienes el control y que nada se sale de tus manos, Señor. Nos comprometemos, Dios, a creer que le podemos hablar a la tormenta y decirle, no tendrías poder sobre mi familia, sobre mi vida, si Dios no te lo hubiera dado desde lo alto. Nos comprometemos a vivir que tú siempre vas a tener el control. Nos comprometemos, Señor, a cambiar nuestra aflicción por oración e intimidad. Me comprometo, Señor, nos comprometemos a cuando olemos la lluvia, Señor, y la tormenta que viene, corramos a tu presencia, Señor. Cuando tengamos miedos, ansiedades, cambiemos esos minutos, Señor, de malos sentimientos por minutos en tu presencia, de oración e intimidad. Y aun si no tuviera ganas de orar, Señor, me comprometo a adorarte, a cantarte, Señor, a convertir mi aflicción en baile, Dios, como tú nos lo has dicho en tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias porque toda la honra y toda la gloria es para ti, Dios.
En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por conectarte, gracias por esta palabra, sé que ha sido de bendición para todos nosotros y bueno, te esperamos, síguete conectando. Gracias.